Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Al comenzar un nuevo tiempo, estamos ya al comienzo del octavo mes del año 2020. El 8 representa el número nuevos comienzos. Así que siempre hay una esperanza en el Señor y hoy estaremos hablando de bendiciones que tenemos en la palabra de Dios para toda persona que crea. Bienvenidos todos los que forman parte de una familia, todos los que nos están viendo a este programa, que hoy el Señor tendrá una palabra de esperanza para tu vida. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde las personas caminan en incertidumbre, hay mucha confusión por esta pandemia, pero todo está bajo el control de Dios. Nada sucede sin que Dios lo determine y debemos conocer todo lo que hoy está pasando y sobre todo al comenzar ya un octavo mes. Por eso ayunaremos en contra de este virus, en contra de la pandemia, número 1. Número 2, para reactivar la economía en México de manera especial. Ayer leía yo las noticias de expertos en la economía de algunos bancos diciendo de que ya tocamos fondo y que ahora empieza la recuperación. No como antes, pero sí ya una recuperación de una manera gradual. Todo esto sucede porque hay oración. Cuando en la tierra estamos orando, intercediendo, ayunando a favor de la gente, a favor de la sociedad, a favor de nuestros gobiernos, Dios está en control y Dios está de por medio en la economía. La Biblia dice: amado, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas y que tengas salud como prospera tu alma. La prosperidad viene de Dios, pero hay que pedírsela a Dios y de eso se trata la oración y el ayuno. Hemos estado ayunando también en contra de huracanes, en contra de inundaciones y Dios está protegiendo nuestras tierras. Y también ayunaremos a favor de la familia porque Satanás está atacando mucho la familia. Hay familias que están siendo afectadas en la violencia, familias que están afectadas por la pandemia, por la enfermedad, familias que han sido afectadas por la muerte. Por eso tenemos que ayunar a favor de la familia. Los días lunes, martes y miércoles estaremos ayunando al comienzo del mes de agosto y darle la gloria a Dios, porque Dios responde a la oración y al ayuno. De esta manera le servimos a Dios todos los que somos cristianos, independientemente de la denominación que seas. Si eres una persona cristiana, tienes que orar y ayunar. Es lo importante, lo fundamental, lo básico, lo prioritario que debe hacer todo cristiano. No puede haber un cristiano que no ore, que no ayune, que no conozca de la palabra profética de Dios. Por eso hoy hablaremos un tema importante que tiene que ver con la medicina. El mundo está siendo agobiado por este virus y muchos no saben qué hacer porque la solución no la tiene el hombre. La solución está en Dios y hoy hablaremos de la medicina de Dios. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, así es, estamos en el octavo mes y bueno, número 8, tal como dijiste, significa nuevos comienzos. Era en el octavo día cuando un recién nacido se tenía que circuncidar. Y bueno, los judíos lo siguen haciendo. Y los padres presentaban a su hijo por primera vez en el templo, sí, la casa de Dios. Sí, y es también muy significativo esto. Y la familia tenía que ir a el templo, a la casa de Dios, para que la bendición comenzara con un recién nacido. Sí, y además de eso, ese día, ese mismo día de la circuncisión, el octavo día, era el día que se le ponía el nombre al bebé. O sea que era muy significativa esa fecha hasta el tiempo de hoy. Sí. Los nombres son importantes. Sí, los nombres marcan la vida.
Por eso cuando le pusieron a Jesús el nombre de Jesús, ya era significativo su nombre, Sí. porque significaba el Salvador. Así que Jesucristo venía a salvar a la humanidad de la condenación eterna. Toda persona que nace en el planeta Tierra nace ya bajo condenación de maldición, de condenación eterna debido al pecado original que cometió Adán y Eva. Podemos leer en Romanos 5:12, donde la Biblia habla cómo entró la muerte a la tierra, cómo entró la enfermedad, porque hablar de muerte es hablar de enfermedad. Hoy en día hay una ligadura muy fuerte entre el contagio del coronavirus y la muerte. Muchas personas tienen miedo de ser contagiadas porque pronto puede suceder la muerte. Así que la muerte y el contagio van de la mano. Por eso tenemos que conocer lo que está escrito en la Biblia, la palabra de Dios. Y es importante entender lo que Dios ha determinado desde el principio. Cuando Adán y Eva pecaron, entró la muerte, entró la enfermedad, entró la maldición a la familia. Por eso cuando un niño nacía al 8º mes, que era tiempo de nuevos comienzos, nuevos principios, donde la maldición tenía que quedar atrás, porque la circuncisión representaba una limpieza, una purificación, tiene que ver con el pecado tiene que quedar atrás. Entonces se comenzaba un nuevo tiempo para la familia, sobre todo para el niño que estaba siendo presentado en el templo o la casa de Dios. Por eso la Biblia dice en Romanos 5:12 que debido al pecado que cometió Adán, la primera persona que Dios creó, Dios la creó para poblar la tierra, para que hayan hijos de Dios en la tierra, para que hayan bendiciones en la tierra, pero debido al pecado fue todo lo contrario. En lugar de bendición entró la maldición. ¿Podemos leer? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí está. Todo ser humano que nace en el planeta Tierra, aunque sea una persona que nace en un hogar cristiano, está bajo pecado de condenación. La religión no lo va a ayudar. No hay salvación a menos que se arrepienta de todo pecado. El niño no puede arrepentirse, por eso hay que presentarlo en la casa de Dios. Se le llama la presentación de los niños en la casa de Dios, porque son los padres que deben orar, deben cubrirlo en oración mientras son niños y conducirlos en el conocimiento de la Biblia. La Biblia dice que todo padre, cada madre debe enseñar de las Escrituras, instruye al niño en su carrera, instruye al niño en su futuro. Léele la Biblia, dale a conocer la palabra de Dios y cuando fuese grande nunca se apartará del camino de Dios, porque la palabra lo defenderá, la palabra le ayudará. Lo que todo ser humano necesita es tener la palabra morando en su corazón y es la responsabilidad de papá o mamá de dar conocimiento de las Escrituras a sus hijos que son pequeños. Cuando el niño crezca y tenga uso de razón y puede entender lo que es el pecado, entonces tendrá que arrepentirse de su pecado y aceptar al Salvador, al Señor Jesucristo, como su Salvador personal, para que la maldición familiar quede anulada sobre el hijo o la hija y empiece entonces una vida nueva. En Jesucristo hay siempre cambios, hay siempre una esperanza nueva de bendición aquí en la tierra. Por eso la salvación es personal. Así que cuando la persona ya con conocimiento de lo que es el pecado se arrepiente, tiene que bautizarse en agua para poder decirle al mundo:
el mundo nada tiene en mí, el mundo de pecado, yo dejo el pecado, dejo los placeres de este mundo para ahora vivir una vida diferente. Por eso tenemos que ir a la iglesia a ser enseñados por un pastor en la Biblia, en la palabra de Dios, para vivir una vida de santidad. Santidad es apartado de todo pecado, porque el problema es el pecado. Donde hay pecado, hay maldición. La maldición puede ser la enfermedad, la muerte prematura, la pobreza, la ruina, las deudas, el desempleo, todo lo que hoy estamos conociendo en problemas familiares. Por eso, en Jesucristo se rompe toda maldición, la salvación es personal y debemos aprender a caminar con Jesucristo aplicando las bendiciones escritas en la Biblia, aplicando el poder de su sangre preciosa para anular toda maldición y desatar la bendición de Dios. En Primera de Juan, vamos a leer Primera de Juan en el capítulo donde está hablando aquí de el capítulo 3, donde dice el versículo 4 de Primera de Juan. Habla del pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esta es la definición del pecado, infracción de la ley de Dios, los 10 mandamientos, los 5 libros de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Por ejemplo, en la ley de Dios, en los mandamientos, Dios dijo: no cometerás adulterio, no robarás, no codiciarás nada de lo que tiene tu prójimo, no codicies su mujer, no codicies su casa, no codicies sus bienes materiales. La codicia es pecado, el robarle al prójimo es pecado, el adulterar, el cometer adulterio o fornicación con el cuerpo es pecado. Entonces, hay personas que están infringiendo la ley. Dice la palabra en el capítulo 3 de Primera de Juan, versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Se refiere a Jesucristo, a esto vino Jesucristo. Cristo vino por causa del pecado en el ser humano aquí en la tierra. Cristo no vino a establecer la religión como algunos tienen en su mente. No, Cristo vino a poner el hacha a la raíz de los males, el pecado. Por eso Él cargó con los pecados y llevó nuestros pecados a la cruz del Calvario. Su cuerpo fue cargado con todos los pecados de la humanidad y Él murió. La persona que conoce la muerte se llama Jesucristo, pero la muerte no lo detuvo, porque Él es vida. Y al tercer día resucitó de los muertos para dar nacimiento a lo que es la iglesia cristiana. Nosotros los cristianos no predicamos muerte, no predicamos enfermedades, predicamos vida y vida en abundancia. Jesucristo resucitó venciendo la muerte. La muerte puede llegar por las enfermedades. Cristo venció las enfermedades, venció la muerte, resucitó al tercer día, dio nacimiento a la iglesia de Jesucristo para que seamos los voceros de que en Jesucristo hay solución a cualquier problema espiritual, de salud física, de salud financiera, todo tipo de problema personal, familiar, laboral, social. Todo tipo de problema en la ciudad, en la nación, tiene solución en Jesucristo. Cristo debe ser dado a conocer en ciudades, en naciones. En todo lugar se debe predicar a Jesucristo, porque es la solución al problema. No es el problema, es la solución al problema. El que no conoce a Jesucristo, el que no conoce la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, estará confundido, engañado, perturbado, estará creando su propia teología y estará perturbando a otras personas que quieren conocer la verdad. Por eso tenemos que ir a la Biblia. El pecado es un poder
que está engañando a muchas personas, y el pecado tiene que ver con la naturaleza en que nacimos. Todos hemos nacido en pecado, en la naturaleza de Adán y Eva. Por eso necesitamos arrepentirnos, es un acto de la voluntad personal, y aceptar a Jesucristo y bautizarnos y empezar una vida nueva. Por eso el número 8 es nuevos comienzos, y significa la circuncisión que los padres llevaban a sus hijos para empezar una nueva vida en sus hijos. Sí, la circuncisión ahora para nosotros es la santidad. Sí, es lo cortar, que representa Jesucristo. Es cortar con el pecado, Así es. cortar con la maldición, Con el ayer, con y el tener pasado. y tener la determinación de servir al Señor. Así es. No podemos nosotros ser ayudados por Dios a menos que se lo pidamos. Entonces, cuando una persona, por muy mala que sea, una persona perversa, una persona de un mal lenguaje, una persona que ha cometido mucha maldad al prójimo, pero si llega a arrepentirse de todo lo que ha hecho, de todo lo malo, y clama a la salvación en Cristo y le dice a Jesucristo: Señor Jesucristo, ven a mi vida, me arrepiento de todo lo que he hecho, ayúdame a caminar en un nuevo estilo de vida. Entra a mi vida y camina conmigo. Entonces Jesucristo entrará a la vida del pecador y lo ayudará a cambiar. Cambiará su forma de pensar, cambiará su forma de hablar, cambiará su forma de vivir. Entonces la persona que antes era pecadora se convierte en una persona santa de Dios. Es el milagro de la salvación, el milagro de una vida nueva. Este es el mayor milagro que podemos conocer en Dios, el milagro de la salvación en Cristo Jesús. Y también, bueno, representaría la circuncisión, también representa cuando nacemos de nuevo, Sí. El bautismo también, que es muerte para resurrección. Y otra definición más es estar atado a la palabra de Dios, como también dice el Pentateuco, que tenemos que atarnos a la palabra de Dios. En otras palabras, que aunque te digan lo contrario, o lo pésimo, o lo peor, nosotros tenemos que hablar lo que dice la palabra. Si te hablan de enfermedad, bueno, la palabra habla de sanidad. Así es. Si te hablan de muerte, la palabra de Dios te habla de vida. Así es. Entonces es declarar la palabra de que no vamos a morir, sino que vamos a vivir, de que no vamos a estar enfermos, sino que vamos a sanar, vamos a recuperarnos. Porque y ya al todo final, está hecho. todo está hecho, y al final lo que uno habla, lo que uno piensa, porque cuando lo hablamos también lo pensamos, y lo que pensamos viene del corazón, y todo lo que declaramos entonces se arraiga en nuestro interior, y como dice la palabra, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y eso quiere decir que tarde o temprano Dios va a escuchar nuestras oraciones, Dios va a escuchar lo que nosotros declaramos, lo que nosotros profetizamos, y al final veremos entonces el resultado positivo de lo que hemos declarado, de lo que hemos hablado. Sí, porque Dios escucha su propia palabra, la palabra que debe salir de la boca de un ser humano aquí en la tierra que le ha creído a la palabra. Por eso la conversión en Cristo, una persona puede ser una persona mala, perversa, mal hablada, pero se convierte a Cristo, se arrepiente, acepta a Jesucristo, y Jesucristo empieza a cambiar a la persona. Entonces la persona, en lugar de maldecir, empieza a bendecir. La persona, en lugar de hablar negativamente, empieza a hablar positivamente. La persona ve las cosas ya diferentes. La gran mayoría de personas ven los problemas circunstanciales, por ejemplo, de esta pandemia. Están viendo todo lo que está ocasionando este virus, de tanto contagio, de tantas enfermedades, de tanta muerte. Pero el que ya está convertido a Cristo está viendo las cosas de una manera diferente. Y tenemos que orar, porque Dios demanda la oración.
porque a través de la oración viene la intervención de Dios para ayudar a las familias, ayudar a las ciudades. Y los únicos que pueden orar y ayunar aquí en la tierra somos nosotros los cristianos, porque hemos creído en Cristo, ya nos arrepentimos de todo pecado, ya creemos en su sangre. Entonces el poder está en la oración. Entonces Dios está esperando oír la oración, que son declaraciones de las promesas escritas en la Biblia. Por eso, una de las grandes promesas, y creo que es el punto de partida a todas las bendiciones, se llama la sanidad. La sanidad, porque Jesucristo fue enviado del cielo a la tierra para traer sanidad. ¿Y por qué había enfermedad? Por el pecado. Donde hay pecado hay enfermedad. Entonces Jesucristo vino a poner el hacha a la raíz del pecado y sanar a todos los enfermos. Por eso dice la Escritura en Mateo 9:35 que Jesucristo recorría ciudades y aldeas. Iba predicando el Evangelio, enseñando de las Escrituras y sanando a todos los enfermos en cada población. Por eso, amigo, amiga, no es casualidad que estés viendo este programa, es el propósito de Dios, de que conozcas la verdad, seas libre y que recibas el milagro de tu sanidad en este programa. Vamos a hablar de lo que es la medicina de Dios. En Hechos capítulo 10, versículo 38, habla de cómo Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo a la tierra, ungiéndole con aceite. El aceite es tipo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la palabra. Cristo es la palabra encarnada. Hoy la palabra la tenemos en las Escrituras, en la Biblia, pero quien nos revela las Escrituras, la palabra, es el Espíritu Santo. Y Dios el Padre ungió con el Espíritu Santo a su Hijo Jesús de Nazaret y lo envió a la tierra. ¿Con qué propósito? Para sanar, dice la Biblia, a todos los enfermos que estaban oprimidos por el diablo. ¿Puedes leer Hechos 10:38? Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El diablo siempre está activo y toma ventaja donde está el pecado. A esto vino Jesucristo, a deshacer las obras del diablo, vino a derrotar al diablo en la cruz del Calvario para que ahora el pecado quedase a un lado. El pecado no debe reinar. Por eso hoy hablamos de santidad, apartados del pecado, y somos ungidos por Jesucristo para tener el poder de reprender demonios. Todo cristiano, hombre o mujer, debe ser ungido, ungida bajo el poder del Espíritu Santo para ejercer autoridad. Podremos ayudar al prójimo no lamentándonos de la situación en que vive el prójimo porque está enfermo o está contagiado. No, el contagio está a la orden del día. En todo el planeta Tierra hay contagio. Este virus se está moviendo en el mundo entero, está en el medio ambiente. Puede estar en tu ranchería, en tu ejido, en tu ciudad, donde quiera que estés viviendo en los 5 continentes. Este virus está activo aquí en la tierra. Entonces, si tú sabes que hay un enemigo aquí en la tierra, necesitas protección. A esto vino Jesucristo, a darnos la protección. Pero Jesucristo se manifiesta por medio de la fe, por medio de la obra del Espíritu Santo. Por eso tenemos que ser ungidos, tal como Jesucristo fue ungido. Nosotros debemos caminar bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Cómo nos mantenemos nosotros los cristianos bajo la unción del Espíritu Santo? Orando. Donde haya oración hay unción, hay poder. Podemos ejercer la autoridad contra el virus, la pandemia y todo lo que se presente hacia adelante. El cristiano verdadero, ungido de Dios, no camina con miedo. Dice la Biblia, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Por eso la unción es importante para actuar y reprender todo virus, toda pandemia y poder ayudar al prójimo.
Y de la manera especial en que podemos orar es reprender la muerte, porque donde hay enfermedad pronto puede llegar la muerte y la muerte está al acecho. La Biblia dice que la muerte es un enemigo que tenemos que vencer. Así que el enemigo de la iglesia, el enemigo del cristiano se llama muerte. Vamos a leer 1 Corintios. Porque muchos andan con temor a la muerte. No, tú puedes tener un síntoma de enfermedad y puedes estar siendo afectado en tu mente de que te vas a morir. No, no hables palabra de muerte. Lee la Escritura, lee el Salmo 118, versículo 17. Dice el Salmo 118, versículo 17, no moriré, sino que viviré para poder anunciar las obras de Jehová. Tú tienes que declarar lo que dice la Biblia. Dios responde a su palabra. Tú tienes que hablar vida, no muerte. No moriré, sino que viviré para predicar el Evangelio de Jesucristo, para ayudar al prójimo. Por eso dice la Escritura que el último enemigo que será vencido será la muerte. 1 Corintios, capítulo 15, es un capítulo que habla de la resurrección de Cristo y dice aquí en el versículo 25 y 26. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Todos sus enemigos, todos los demonios, todos los espíritus de enfermedad deben ser puestos bajo los pies de Jesucristo. Es la tarea del cristiano, es la tarea de la iglesia. No es la tarea de cualquier persona, no. Para eso somos cristianos. Fuimos apartados para hacer un ejército de guerra aquí en la tierra. Nuestra guerra no es la guerra humana, es la guerra espiritual. Efesios 6:12 dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos en una lucha contra demonios. Y el virus de la pandemia es un demonio. Muchos le están llamando la enfermedad misteriosa. Es un misterio esta enfermedad. Ningún ser humano puede decir, esta es la enfermedad de este virus, porque nadie tiene la verdad, nadie tiene respuestas. Las personas están confundidas, lo que dicen un día, al otro día ya lo desdicen. Por eso tenemos que ir al conocimiento de Dios y su palabra. Dice la Escritura, sigamos leyendo, 1 Corintios 15, 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Aquí habla de un enemigo, el postrer, el último enemigo. Mientras estamos en la tierra tenemos un enemigo y la Biblia le llama la muerte, la muerte. La muerte es un enemigo, es el enemigo del cristiano, es el enemigo de la iglesia cristiana, es el enemigo de Cristo. Cristo ya venció la muerte. Cristo dio nacimiento a la iglesia en vida para predicar vida y reprender la muerte. Sí, vemos el propósito del diablo, como lo dice Juan 10:10. Ahí habla del ladrón. No viene sino para hurtar, matar y destruir. Mas yo vine, dijo Jesucristo, para que tengan vida y la tengan también en abundancia. Y ese es el propósito del diablo desde el Génesis o desde el principio, es matar al ser humano. Por eso el pecado da pie a la maldición, y la maldición tiene un sinnúmero de consecuencias. Entre esas puedo decir 3 consecuencias directas que vienen del pecado de la maldición, que es la enfermedad, sería una de ellas, otra sería la pobreza y finalmente la muerte. Entonces, ese prácticamente son prácticamente los pasos que el diablo sigue para destruir la humanidad. Primero da una enfermedad, y bueno, con la enfermedad hay que quita el dinero, sí, viene la pobreza tarde o temprano, la pobreza, la ruina, y al final pues lo único que queda es la muerte al final. Y no queda más que ir hacia la tumba, pobre, miserable, sin ningún recurso, porque el diablo trabajó en la vida de ese ser humano. Y cabe también resaltar que Dios jamás planeó
estas maldiciones. Así es. Él no planeó la enfermedad, ni la pobreza, ni la Todo muerte. entró por el pecado de Adán. Sí, Pero para esto vino Jesucristo a resolver el problema. así es. Ahora es la iglesia, nosotros los cristianos que formamos parte de la iglesia, que debemos estar enseñando la verdad para que las personas sean libres del engaño del enemigo. Por eso tenemos que ir a las Escrituras. Sigamos leyendo rápidamente en Jeremías 33:6. Estaba profetizado cómo Dios mandaría la medicina, mandaría sanidad. Porque si hay tanta enfermedad en la tierra por el pecado, Dios tiene la solución. Y la solución está en Jesucristo. Y la Biblia habla de medicina. Vamos a leer Jeremías 33:6. He aquí que yo les traeré medicina, sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Aquí Y me está. gusta también lo que dice el siguiente versículo. Dice, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Así es, Dios habla de la restauración, habla de que todo debe volver a lo normal. Lo normal es la sanidad, lo normal es la prosperidad de Dios. Eso es lo normal. Así que cuando hay enfermedad estamos en la anormalidad. Hay que ver de que todo se haga normal. Para eso hay que reprender espíritus de engaño y de mentira. Por eso este virus no es más que una gran mentira que el diablo ha soltado en el mundo entero y solamente los verdaderos cristianos, hombres o mujeres, pueden discernir con el Espíritu Santo acerca de esta verdad y ser libres. Hay que reprender la mentira y el engaño del enemigo. Sí, porque por eso tenemos que ir a la palabra. ya pasaron 7 meses en este año 2020. Mas, sin embargo, todavía quedan 5 meses. Así es. Y estos 5 meses, a partir de este mes de agosto, Dios va a hacer lo que no ha hecho en 7 meses. Yo lo creo, porque Dios es Dios de milagros. Todo lo hace Dios de una manera sorprendente. El tiempo para Dios no es el mismo tiempo para nosotros, los seres humanos, y todo lo que el enemigo pudo haber hecho en los meses anteriores, en problemas traídas a la humanidad, Dios lo puede restablecer nuevamente, recuperar. Así es, Dios va a traer restauración a la familia, va a traer restauración al país, a la economía. Y bueno, vamos a ver los resultados antes que termine este año 2020, porque los que han estado enfermos, cuando Dios los sane, van a estar tan sanos, mucho mejor que antes que haya empezado esa enfermedad. Y así puedo hablar también del país, de México, porque México va a vivir 5 meses donde la economía se va a levantar y México va a estar mucho mejor que cuando empezamos en enero. Ya están hablando de una recuperación económica, aunque muchas personas quisieran todo lo contrario, porque siempre hay una oposición. Me acuerdo que dice la Escritura, por ejemplo, cuando se estaba construyendo los muros de Jerusalén en los tiempos de Nehemías, ellos tenían que trabajar construyendo el muro, por un lado, usando ahora sí los elementos propios para la construcción, ¿cómo le llaman? Herramientas. Las herramientas propias para la construcción del muro. Pero por el otro lado tenían la espada, o sea que estaban vigilantes del enemigo, porque muchos enemigos se habían levantado oponiéndose a la construcción del muro de Jerusalén. Sí, Esta es una verdad, porque siempre que hay un avance en los planes de Dios, cuando Dios ha determinado un progreso, Dios ha determinado una prosperidad, siempre habrá oposición del enemigo. Así que por eso debemos ser conscientes de ello. La guerra para nosotros, la guerra espiritual debe intensificarse. Debemos intensificar la oración, el ayuno
y el estar declarando la palabra de Dios. Porque es la palabra la que va a liberarnos de espíritus malos y es la palabra que traerá sanidad. Queremos ir terminando este programa haciendo énfasis en cuanto a esta pandemia, cómo darle la gloria a Dios. Todos en este mundo estamos siendo afectados por este virus, nadie queda fuera del ataque del enemigo, sea cristiano o no cristiano. Y debemos entender de que Dios está en control de todo lo que está pasando. La Biblia es palabra que nos va enseñando. Tenemos, por ejemplo, la enseñanza que nos da el apóstol Pablo. El apóstol Pablo llegó a estar enfermo. Era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo iba predicando el evangelio. Iba con su discípulo Lucas. Lucas era un médico profesional, sabía de medicina. Pero el apóstol Pablo, dice la Escritura, llegó el momento de la enfermedad. Pero él no se detuvo en su enfermedad. Él siguió hacia adelante. Él sabía que la enfermedad era un obstáculo del enemigo, porque el Espíritu Santo conducía al apóstol Pablo para llevar el evangelio a Asia, a las naciones asiáticas. El diablo no quiere que prediquemos el evangelio donde hay tanta idolatría, donde hay tanta hechicería, donde hay tanta oscuridad. Pero el apóstol Pablo iba a predicar hacia esas ciudades y naciones. Entonces la forma en que el diablo atacó a Pablo fue con la enfermedad. Pero Pablo no se detuvo. Y mira lo que dice la Escritura, está registrado en Gálatas capítulo 4, versículo 13 y 14. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Aquí la Biblia está hablando de una prueba. Era la prueba de Dios. Dios nos prueba, porque ir a predicar el evangelio son retos y desafíos. Hay oposición del enemigo. No nos vamos a detener ante la oposición del enemigo. Una de las formas que el enemigo trata de detener es la enfermedad, y para todo cristiano viene siendo la prueba. Así que Pablo estaba siendo probado. Más adelante el apóstol Pablo está hablando de que cualquier persona puede ser afectada por una enfermedad, sea apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, cualquier cristiano. Aquí el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 29, son palabras del apóstol Pablo: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién enferma y yo no enfermo? Aquí Pablo está hablando acerca de los sufrimientos de un apóstol verdadero de Jesucristo. Por eso debemos conocer las Escrituras. Este virus está atacando a cristianos y no cristianos. Ahora, ¿cómo enfrentar la batalla? Pablo enfrentó la batalla. Pablo no murió por esa enfermedad que tenía en Galacia. No murió por ninguna enfermedad de su cuerpo, no. Según conocemos a través de la historia que ha quedado registrada en la vida del apóstol Pablo, Pablo llegó a una edad determinada, posiblemente 65, 70 años, en los tiempos del emperador Nerón. Y fue el emperador Nerón quien mandó a asesinar al apóstol Pablo, y se cree que murió decapitado, murió en sacrificio, pero no fue por ninguna enfermedad. Por eso debemos declarar: no moriré, sino que viviré para seguir anunciando las virtudes de Jesucristo. Y debemos darle la gloria al Señor. Si tú, amigo, amiga, estás tomando algún medicamento, pon ese medicamento en las manos de Jesucristo. Las manos de Jesucristo son las manos que te van a sanar.
Dice la Escritura en 1 de Corintios 10:31, vamos a Colosenses 3:17, allí la Biblia dice que todo lo que hagamos nosotros los cristianos, sea de palabra o de hecho, sea de palabra lo que hablemos con la boca, o sea, también todo lo que hagamos sea precisamente para la gloria de Dios. Así que si tú estás tomando algún medicamento, por ejemplo, si en este virus hay una fiebre alta, pues toma un medicamento para bajar la fiebre. Hay medicamentos que pueden hacer en la casa con paños de agua fría para bajar la fiebre, pero si no, conocemos lo que es el ibuprofeno que baja la fiebre, pero también hay que tomar un antiviral porque este es un virus que está atacando. Entonces, tómate un antiviral. Aquí tengo algún nombre, oseltamivir, que puede ser que tú puedes tomar porque tienes que aguardar el tiempo de la prueba. ¿Cuál es el tiempo de la prueba? Se ha encontrado que 10 días. Tienes que pasar 10 días o posiblemente el doble según tu sistema inmunológico. ¿Cómo estás en tu sistema inmunológico? Hay personas que a la semana ya la libraron, a los 10 días o otros a los 20 días, pero lo librarás siempre y cuando todos los días que estés tomando cualquier medicamento le des la gloria al Señor Jesucristo. Son las manos de Jesucristo las que sanan. Tú pones todo medicamento en las manos de Jesucristo y Jesucristo, como lo estás honrando, lo estás poniendo en primer lugar, el Señor te honrará liberándote y sanando. Yo aprendí esta enseñanza en una experiencia que tuve en mi cuerpo. Dios nos había abierto puertas para ir a predicar a Europa. Estábamos yendo a la República Checa. 2 días antes empezó una gran fiebre en mi cuerpo, una gran infección en mi garganta. Entonces yo meditaba, Señor, tengo que estar sano en 2 días, Señor. Pero sé que hay un proceso para la sanidad. La sanidad tiene que venir a través del tiempo en un proceso lento. No tengo tiempo, Señor, yo en 2 días tengo que salir en el avión para ir a predicar el Evangelio. Entonces fue cuando el Espíritu Santo me mostró acerca de algunos medicamentos que me podrían ayudar, siempre y cuando le diera yo la gloria a Jesucristo. ¿Qué fue lo que hice? Bueno, pues para una infección en mi cuerpo en ese tiempo, pues una penicilina, así que me inyecté penicilina. A los 2 días ya estaba yo listo para embarcarme en el avión y le di la gloria a Jesucristo. Fuimos a predicar el Evangelio, 10 días predicando el Evangelio en la República Checa. La gloria fue para el Señor. Aprendí a caminar con el Señor Jesucristo en medio de la enfermedad, en medio de el estar caminando en el valle de sombra y de muerte. Así que, amigo, amiga, no te sientas apesadumbrado por la enfermedad. Es un tiempo, es una prueba, pero tú tienes que aprender a pelear la buena batalla de fe. Y si vas a tomar un medicamento para bajar la fiebre o para alguna infección, esta infección viral o alguna infección, algún antibiótico, ponlo en las manos del Señor Jesucristo. Cada vez que vas a tomar un medicamento, tienes que orar y poner el medicamento en las manos del Señor Jesucristo para que sean sus manos las que estén tocando tu cuerpo. No es la pastilla la que te va a liberar y sanar, son las manos de Jesucristo, porque tú estás confiando en Jesucristo. Todo fue creado por Dios y Dios quiere que nosotros aprendamos a depender de Dios. Porque todos los elementos fueron creados por Dios, el avance de la ciencia médica, de la sabiduría, todo esto Dios lo ha determinado para ayudar al ser humano a que el diablo no tome ventaja con la muerte. Sí, por eso es esencial. Primero, no aceptar la enfermedad, sino rechazarla. Segundo, es hablar la palabra
en voz audible, Sí, voz alta. tiene que ser en voz audible. Porque bueno, también lo dice Josué 1:8, ahí dice, medita en mi ley Sí. día y noche. Y sobre todo para uno mismo, porque Sí. el miedo está allí. Te vas a morir, dice el diablo empieza a atacar tu mente, tus emociones, te vas a morir. Y más cuando estás escuchando tantas voces a tu alrededor, que este virus estará atacando tus células, tus neuronas, tu corazón, y que si no es un órgano, será otro órgano. Entonces la gente está con pánico ante este virus. Y el diablo se está carcajeando de todo ello, porque el diablo usa el miedo para destruir a las personas. Sí, por eso tenemos que declarar con la boca de manera audible la palabra de Dios, para que el miedo se vaya y nos fortalezcamos en fe. Sí, por Todas eso... las noches nosotros estamos leyendo el Salmo 91. Nos acostamos leyendo el Salmo 91, mi esposa y un servidor nos ponemos de acuerdo porque es el cumplimiento de las Escrituras. Si dos se ponen de acuerdo en un propósito, Él lo haría. Mi esposa y yo hemos aplicado este principio de la palabra de ponernos de acuerdo dos, y mi esposa y yo siempre que hay una urgencia de oración nos ponemos de acuerdo y vemos respuestas rápidas de Dios cuando oramos puestos de acuerdo en dos. El Salmo 91 es un salmo poderoso. Sí, por eso decía no aceptar la enfermedad, y eso también implica el no escuchar o ver o oír comentarios negativos, Sí. como los medios de información. Así es, hay que cerrar los oídos. Es mejor no a escucharlos tantas o no voces. verlos. Y de ahí, bueno, Porque muchos se creen expertos Sí, en la solución al problema y nadie tiene la solución. Hasta hoy no hay vacuna sí, alguna. hay que recordar lo que para dice, lo que dice Romanos, ¿no? Que la fe, dice, viene por el oír. Por eso cuando si ahorita estamos escuchando la palabra de Dios y la fe se está alimentando. Por eso lo que oímos es muy importante. Sí. Como hoy en día están escuchando ahora en este momento la palabra de Dios. Eso sí, hay que abrir los oídos para ello, pero cerrar los oídos para cualquier otro comentario negativo. Sí, hay que cerrar esos Y de ahí, oídos. bueno, hay que hablar la palabra. Como decía, ¿no? Josué 1:8 dice, medita mi ley día y noche. Y eso no quiere decir solamente cuando es el día y la noche, también se refiere cuando estás bien o estás mal. Sí. Como, no sé, estés sano o estés enfermo, tenemos que hablar la palabra y confesarla. Y el paso 3, pues, es creer lo que hablamos, Creer tener fe. lo que estamos hablando, que es la palabra de Dios. Puedes Así leer es. Colosenses 3:17, Sí. Colosenses 3:17, porque son palabras que nos ayudarán a darle la gloria a Dios. Y todo lo que hacéis, Todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, palabra o hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, todo debe ser en el nombre del Señor Jesucristo. Dale la gloria a Jesucristo. dando gracias Dando a Dios, gracias a Dios el Padre. por medio de Él. Por medio de Jesucristo damos gracias al Padre en Cristo Jesús, porque hay sanidad. Él proveyó sanidad. Escrito está, Jesucristo se llevó toda enfermedad y por su llaga ya fuimos curados. Hay que declarar la palabra y darle la gloria al Padre y al Señor Jesucristo. Terminamos enviando palabra de oración. Si tú estás enfermo, hay que orar unos por otros. Enviamos palabra de sanidad. Padre, en el nombre de Jesús, nos unimos en oración, puestos de acuerdo dos, para enviar palabra de sanidad. Reprendemos el coronavirus, reprendemos la muerte, reprendemos todas las obras del diablo y estamos desatando sanidad, desatamos vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Lo declaramos hecho, dicho y hecho por el poder de la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, y la gloria sea para Cristo y el Padre en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, que el Señor les siga bendiciendo y hasta nuestro próximo programa.